Muchas gracias, Irving. Después de haber hablado con un ministro sobre el problema que estamos enfrentando en vinculación a la minería informal y la minería ilegal con los bloqueos de las carreteras, corresponde hablar con un empresario que ha sido además presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Estoy hablando del señor Víctor Govich. Muy buenos días, señor Govich. Muy buenos días, Fernando y Mávila. Gracias. Buenos días. Hemos leído una larga entrevista que ha concedido a una revista de la Universidad Católica, pero recordamos que cuando usted era presidente de la Sociedad de Minería, advirtió sobre los problemas que se estaban germinando ante un doble estándar sobre los trabajadores del sector minero. Pues esta situación ha explotado en días pasados y tenemos un país que vive bajo la amenaza del bloqueo de las carreteras y de eventuales otras formas de ilegalidad. Usted ha sostenido que se necesita ir a una ley MAPE, ya no a un REINFO, una ley MAPE que defina los términos en que la minería en todas sus modalidades legales debe ser practicada en el Perú. Explíquenos, por favor, qué criterios de base, qué lineamientos indispensables piensa usted que esta futura ley MAPE debe tener y no las formas precipitadas de dictámenes que hemos visto, que han querido impulsar algunas corrientes políticas en el Congreso en días pasados. Sí, lo primero que hay que recordar es que la actividad minera, ya sea subterránea o superficial, es una actividad de alto riesgo. Alto riesgo para todos los trabajadores que se ven envueltos en ella, y también, si no se gestiona bien el manejo en el entorno, puede impactar a la sociedad, al entorno en temas ambientales. Entonces, el REINFO fue construido con una propuesta básicamente administrativa, documentos que seguramente son necesarios pero claramente insuficientes, y la ley MAPE lo que tiene que asegurar es que haya ingeniería detrás de una autorización, detrás de una actividad minera. Una actividad minera mal llevada puede generar gases tóxicos si no está bien ventilada. Una actividad minera no con un buen sostenimiento puede generar derrumbes. Una actividad minera que no diseña bien los accesos de personas y de equipos puede generar atropellos. Y finalmente, si no se gestionan las aguas que se interceptan en una mina subterránea, vamos a generar un impacto en el ambiente. Entonces no puede ser, el REINFO no puede ser una continuación. La ley MAPE tiene que considerar todas estas variables para asegurarnos que las personas que están en la base de esa pirámide, que no son los titulares de los REINFOs, realmente tienen un trabajo digno. La propuesta del Poder Ejecutivo, la propuesta del Gobierno que entregó al Congreso, que luego ya recibió una serie de modificaciones, incluía, por ejemplo, responsabilidades de fiscalización de los gobiernos regionales. ¿Coincide usted con ese rol? ¿Cómo deberían repartirse las autoridades? ¿Quién debería comandar, digamos, el restablecimiento del orden en el sector? Sí, es una pregunta clave, Mávila. Está claro que la regionalización todavía tiene muchos vacíos. La institucionalidad, la madurez de nuestras instituciones regionales no son tan maduras como todos quisiéramos, y nuevamente este trabajo de fiscalización minera que sí se tiene para la minería formal de gran dimensión y mediana dimensión, lo tiene OCINERMIN a través de empresas supervisoras con un estándar muy alto, y lo mismo en los temas ambientales con OEF. No pueden haber dos estándares, y lo ideal es que mientras no se logre confirmar que las capacidades existen a nivel regional, es un error tratar de darles una responsabilidad que no la van a cumplir, y finalmente hay el riesgo que no se esté fiscalizando y peor aún, que hayan actos de corrupción. Ingeniero, en los últimos días algunos congresistas han sostenido dos tesis sobre las que yo quisiera que nos aclare usted. Primera, que la mayor parte del territorio peruano explotable para la minería ya ha sido concesionado y que los que quieran hacer minería pequeña, artesanal,
no hayan ya lugar y se ven obligados a solicitar a los titulares de las concesiones, que según ellos habrían acaparado casi todo el territorio, para que les hagan un contrato y puedan trabajar al interior del área concesionada en zonas donde no se esté trabajando. Hablan incluso algunos de concesiones ociosas. Y yo quisiera que nos diga, ¿es verdad que no hay más territorio en donde se puedan instalar mineros artesanales y formalizar una actividad ahí? ¿Es verdad que quienes tienen las concesiones no hacen contratos para que los artesanales puedan laborar al interior de la zona concesionada por ellos bajo responsabilidad de los artesanales? Sí, es una muy buena pregunta también, Fernando. Está claro que el Perú tiene concesiones mineras y las concesiones mineras cubren al día de hoy aproximadamente menos del 20% de todo el territorio nacional. Una primera precisión, menos del 20%. Claramente las concesiones mineras están ubicadas en los sitios donde potencialmente hay mineral, donde potencialmente hay todos los indicios de mineralización, también es cierto. Y no son ociosas como concepto porque son concesiones que requieren una serie de estudios de ingeniería para finalmente tener los permisos ambientales y finalmente el permiso de operación. Hay proyectos que toman décadas en encontrar la solución técnica que le genere valor. Entonces, hablar de ociosos es un error. Por otro lado, está claro que hay zonas auríferas donde ya hay un formal que previamente, muchos años hizo la exploración, encontró las evidencias, tiene concesiones y son parte de su plan de desarrollo a largo plazo. Y claro, es más fácil tratar de ingresar a una zona que tiene todo el potencial y que otra empresa ya hizo la exploración. Entonces, en esos casos, la solución viable es que llegue un acuerdo a ambas partes, el pequeño minero, el minero artesanal y el titular de la concesión, y para eso se firman contratos de explotación. Hay experiencias exitosas de contrato de explotación y ahí el Ministerio de Energía y Minas tiene que tener un rol más proactivo para hacer visible los casos de éxitos, para que logremos que ambas partes se encuentren. Un tema adicional que vale la pena mencionar es que esta ecuación se ha complicado porque a través de los gobiernos regionales en los últimos años se han aprobado y se han construido muchas plantas que no tienen minas y que esas plantas son las que requieren que haya esta actividad minera artesanal e informal para que alimenten a sus plantas. De acuerdo, permítanos por favor ir a una pausa, ingeniero Govich. Es muy importante lo que usted dice al introducir el tema de las plantas. Quisiéramos saber qué se sabe del circuito que este oro ilegalmente producido sale y se exporta desde otros países vecinos, particularmente, para llamar las cosas por su nombre, Bolivia. Yo quisiera que nos diga una palabra sobre la manera como está circulando el dinero desde los sitios mineros, pasando por las plantas y exportaciones de terceros países. Nos lo dirá, por favor, ingeniero Govich, expresidente de la Sociedad de Minería, después de una breve pausa. Son las 8:51, estamos conversando con el ingeniero Víctor Govich, que ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo y que actualmente es un empresario, al mismo tiempo que un profesor universitario, lo que se nota por la claridad y la pedagogía con que expone los temas. Y antes de irnos a la pausa, le habíamos preguntado que nos explique cómo es el circuito de la generación de dinero a partir de la práctica informal o ilegal de minería hacia plantas procesadoras, algunas de las cuales también son ilegales, y luego la salida del país para ser exportados desde países vecinos. Sí, les agradezco la pregunta. A ver, el oro tiene dos grandes fuentes. En la zona altoandina es extraído de manera subterránea, son vetas angostas, y este mineral extraído con contenido de oro tiene que ser procesado en una planta. Y estas plantas están por lo general todas ubicadas en la costa y todas han obtenido sus permisos a través de los gobiernos regionales y todas se han declarado de pequeña minería. Es un primer punto que el Estado tiene todo el derecho de fiscalizar porque declaran ser pequeños mineros los propietarios de las plantas y deberían tener una capacidad menor a 350 toneladas por día. Entonces, es un primer punto. Y la otra fuente de mineral es el mineral aluvial.
estas vetas durante millones de años se han erosionado hacia la zona oriental amazónica del Perú, y hay en estas zonas oro aluvial que se extrae, en este caso usando mercurio con un claro. tremendo impacto ambiental, que se usa equipo de gran dimensión y donde es mucho más fácil salir hacia Bolivia y hacia Brasil. Hablamos de las dragas famosas. Así es, las dragas, actividades, porque el oro tiene una densidad de 19 veces más que el agua. Entonces es muy fácil obtenerlo de esa manera. Entonces hay dos actividades, una vetas angostas que requiere plantas de procesadoras y un mineral aluvial que requiere equipo de gran dimensión y procesos que emplean mercurio. Lo que pasa es que a través del Reinfo, el titular del Reinfo no solamente puede comprar explosivos, sino puede entregar mineral a estas plantas, y por lo tanto ahí se comienza a formalizar, entre comillas, toda esa producción que puede venir y muchas veces viene de extracción ilegal de minas formales. Entonces, una vez que se formalizó, se exporta, y esa es la gran discrepancia que hay. La minería formal reporta todos los meses su producción a la Dirección General de Minería. Hay un reporte formal, cuál es el oro producido formalmente, y hay una salida de oro exportado que sale por la frontera, no sale por Bolivia o por Brasil, y ese oro lo registra la SUNAT, y hay una discrepancia de más de 2 millones de onzas al año. Y es porque hay esta actividad que ha crecido de manera desmedida. Hay una parte que no tiene registro, que es la que sale por contrabando por la frontera. Nos habla de 2 millones de onzas al año. Antes de que Mávila Huertas le pregunte algo, ¿cuál es el monto en dólares de esos 2 millones de onzas al precio actual de la onza? Claro, al precio actual de más de 3.300 estamos hablando de más de 6.500 millones de dólares. Esa es la magnitud del problema que enfrentamos. Claro, es tremendo. Ahora, ¿cómo hacer o quiénes son los actores que deben intervenir aquí? Porque hay una responsabilidad del Ministerio, pero también de otros organismos del Estado. Por ejemplo, cuando se menciona la posibilidad de que intervenga el Banco de la Nación para comprar oro, ¿qué es lo que opina usted? ¿Cómo hacer el seguimiento de este dinero para poder detectar allí donde se está prácticamente blanqueando el producto de la minería ilegal? Claro, por esa magnitud que hemos hablado, está claro que esos montos están bancarizados. Esos montos no pueden estar en un colchón o en una caja fuerte. Y cada vez la banca comercial es más exigente en confirmar el origen de toda esta cadena productiva. Y es por eso que surgen estas ideas trasnochadas. Ok, como yo comienzo a tener problemas con la banca comercial, quiero que el Banco de la Nación termine siendo el que me compre. Es un error. Lo que tenemos que lograr es darle plena trazabilidad a este negocio, y obviamente esa plena trazabilidad va a permitir separar el trigo de la paja. Vamos a poder lograr formalizar lo que requiere y se puede formalizar de aquello que claramente tiene todos los vicios de ilegal y que no puede continuar. Ingeniero Govich, usted ha mencionado un tema que pone en evidencia carencias graves de nuestra organización territorial, que es la atribución de roles a los gobiernos regionales y al Ministerio de Energía y Minas. Explíquenos, por favor, por qué hay un desfase respecto de las funciones de uno y otro. Claro, tenemos que reconocer que fue un error en la regionalización. Se dividió el sistema y se dijo el Ministerio de Energía y Minas, el Poder Ejecutivo, se queda a cargo de la gran minería y la mediana minería, y se entregó a los gobiernos regionales la aprobación, la fiscalización de la pequeña minería y la minería artesanal. Y eso, a claras luces, ha demostrado ha sido un error, porque hemos creado dos sistemas y hemos creado un sistema que en el caso del oro se ha vuelto perverso, porque han surgido un montón de operadores que se formalizan, entre comillas, porque saben que no hay fiscalización a nivel regional o no hay capacidades técnicas para hacer una supervisión correcta. Entonces, este tema tiene que corregirse, y la corrección va a tomar tiempo. Lograr de que las capacidades lleguen a los gobiernos regionales hace mucho más sentido que se vuelva a regresar a un sistema centralizado que a su vez tiene una tremenda experiencia, muchos años,
a través de OSINERMIN en los temas de seguridad técnicos y OEFA en los temas ambientales. Ahora, ahí va a surgir un problema, o ya surge un problema político, ¿no? Claro, pero la realidad tiene que imponerse, ¿no? Lo que no podemos aceptar es que un sistema laxo lo que está permitiendo es que haya más ilegalidad, y esa ilegalidad, como hemos visto en Patás, ha generado criminalidad. Eso es inaceptable. Muy bien, ingeniero Govics. En otros sectores productivos donde han habido grandes conflictos, por ejemplo, el caso emblemático es el de la construcción, se ha terminado por hallar una solución en la que empresarios y sindicatos trabajan juntos, particularmente contra las mafias que extorsionan y que contratan sicarios contra trabajadores y contra empresarios. Es concebible que ese modelo de diálogo se pueda aplicar una vez que naturalmente superemos la crisis actual con el bloqueo de las carreteras. Concebible una instancia, una especie de mesa de diálogo en donde se puedan sentar autoridades del Estado, representantes de las empresas y de las confederaciones para buscar una solución integral que oriente a los políticos que manifiestamente no han acertado en este caso. No, sin duda, si es posible, creo que ese es un buen mensaje. Nadie está en contra de la actividad minera formal a escala pequeña, a escala artesanal, pero tiene que ser una actividad que se realiza con todos los estándares técnicos, ambientales, y que asegura que no ponemos en riesgo al trabajador. Si en esos principios estamos de acuerdo, sin duda hay un espacio para dialogar y llegar a un acuerdo. Ahora, cuando se habla de la minería artesanal, ese espacio, y usted dice que nadie está en contra de ello, ¿cómo garantizar la vigencia de una minería artesanal que, porque su propio nombre lo dice, digamos, de pronto no cuenta con la tecnología adecuada? Es decir, ¿qué espacio tiene la minería artesanal y si se ha podido determinar que hay mineros artesanos, pero que están dentro de la formalidad? Es cierto, hay buenos ejemplos, quizás no tan visibles como los que aparecen en las protestas. Hay una minería a pequeña escala, a escala artesanal, que ha logrado generar un negocio con buenas rentable, prácticas. Con buenas prácticas, y hay un tema bien importante. Hay una industria en el Perú, metalmecánica, muy importante, que puede ayudar y generar un círculo virtuoso, de manera que progresivamente se mecanicen, se ponga menos en riesgo al trabajador, que sea más mecanizado a escala pequeña y menos manual, y eso es posible, y esa debe ser la aspiración como país y en este espacio de diálogo que ha mencionado muy bien Fernando, ¿no? Y ingeniero Víctor Govics, muchísimas gracias por su tiempo, por sus explicaciones. Ojalá que podamos mantener un diálogo, que venga la próxima vez acá. Sabemos que ahora estaba ocupado con actividades, pero es útil escuchar a una persona con la pedagogía que tiene usted y con la voluntad de salir en paz de un conflicto que puede traer consecuencias graves para todos, como lo estamos viendo en los lugares donde hay bloqueos de carreteras. Muchísimas gracias y muy buenos días, ingeniero Víctor Govics. Muy buenos días, gracias. Gracias a ustedes. Son las 9:01. Gran resumen de la hora y retomamos la segunda hora de ampliación.